33 minutos. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre. Él es un experto en economía ecuatoriana, profesor de la Universidad de Columbia. Economista de la Torre, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista, su visión y evaluación sobre el estado de situación de la economía ecuatoriana. Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con usted. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Adelante. Bueno, hace poco con José Hidalgo, el director de Cordes, escribimos un documento sobre el ambiente de negocios en el país como parte de una consultoría que hicimos para el BID. Y ahí hicimos un esfuerzo de resumir los problemas que enfrentan las actividades productivas y el empleo en el Ecuador. Yo creo que de ahí salió con bastante claridad que Ecuador está afectado por dos problemas de distinta naturaleza, pero igualmente graves. Un problema es más macroeconómico, que tiene mucho que ver con la situación fiscal, que es muy delicada. Como usted mismo reportaba hace poco, los problemas de caja en el presupuesto general del Estado son bastante complicados, difíciles, y generan tensiones y producen atrasos en los pagos. Y esos problemas de caja son crónicos. Reflejan no solo la dependencia que Ecuador tiene en los precios del petróleo, que son muy volátiles, sino también estructuras de ingresos y de gastos que necesitan modernizarse, y un déficit crónico de alrededor de, si uno hace un promedio del déficit en el presupuesto general del Estado en los últimos, digamos, 10 años o más, en promedio hay un hueco de como 5.000 o 6.000 millones de dólares. Y eso obliga a que el país tenga que endeudarse para financiar ese hueco, y genera dudas sobre la viabilidad del proceso fiscal, que se reflejan en la alta prima de riesgo país, que descendió por el optimismo que generó la elección del presidente Noboa, pero descendió a niveles que siguen siendo altísimos. La prima de riesgo país es 800 puntos básicos, comparada con Chile, digamos que es 100, 120. Ese es un problema macroeconómico que no lo hemos resuelto. A diferencia de otros países de la región, seguimos entrampados en el problema fiscal. Pero tenemos a la vez unos problemas muy serios en el lado de la actividad económica y del empleo. Y desde el año 2015 hasta el presente, la economía se ha estancado. En términos per cápita, el PIB prácticamente no ha crecido. El desempeño de América Latina ha sido malo, hay que reconocer, pero el del Ecuador ha sido bastante peor que el de los países vecinos. Y esa fenomenología de por qué no crecemos requiere una explicación más detallada, porque los factores son más complicados, y me parece a mí que salir de ese problema de empantanamiento en la actividad económica requiere reformas estructurales de fondo. La proyección que hiciera el presidente de la República hace aproximadamente 2 meses tras ganar las elecciones, en un encuentro, lo recordamos, con empresarios ecuatorianos en la Cámara de Comercio de Quito, de que Ecuador crecería en este año un 4%, es irrealizable. Sí, además en el Ecuador, cuando hablamos del crecimiento, siempre hablamos del crecimiento del año anterior o del crecimiento del año siguiente. Si usted va a un país asiático próspero, como por ejemplo Singapur o Malasia o Corea del Sur, la conversación en esos países es muy distinta. La coyuntura importa mucho menos, lo que les importa es de largo plazo, y están pensando cuál va a ser el crecimiento de la economía y el cambio tecnológico que va a sustentar ese crecimiento en los siguientes 10 años. Ellos no piensan en el año anterior y el siguiente, están pensando en horizontes de 10 años, 15 años. Porque el crecimiento real, el que vale la pena, no es el coyuntural, no es lo que nosotros en economía, los economistas, hablamos de crecimiento cíclico y crecimiento de tendencia. El cíclico son esos vaivenes que suben y bajan. El crecimiento cae a veces porque el precio del petróleo cayó, pero se despierta después porque el precio del petróleo subió.
Esas cosas coyunturales ayudan muy poco para el bienestar de los pueblos. Cuando uno ve la razón por las cuales algunos pueblos tienen mejores estándares de vida, uno ve que son 30, 40, 50 años de crecimiento alto, sostenido, estable, apoyado por una serie de mejoras estructurales. En Ecuador no hemos tenido, ni podemos tener una discusión seria sobre estos problemas de largo plazo porque nos perturba diariamente la conversación de la angustia del día a día fiscal. Ahora, economista, muy buenos días. ¿Considera usted que en este contexto el gobierno actual del presidente Daniel Noboa tiene claro un norte con algunas medidas que realmente le conduzcan al país hacia una mejora? Vemos que algunas acciones han sido enviar leyes con el carácter de económico urgente, que en realidad poco o nada han tenido que ver con la economía del país. ¿Considera usted que está claro el gobierno, que se evidencia un norte de avance para la mejora de la economía en el Ecuador? Yo creo que ese programa, ese conjunto de decisiones sobre la economía todavía está definiéndose. No creo que ha habido un anuncio bastante comprensivo de cuál sería el plan económico del gobierno. Todavía no sabemos, por ejemplo, en la parte fiscal, cuál va a ser la ruta para los siguientes 3 o 4 años. Obviamente ese es uno de los temas que se discuten con intensidad en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y todavía ni siquiera se ha publicado el reporte del fondo que permitiría el desembolso asociado a las metas de fines del año anterior. Entonces, a mí me sugiere que lo que está pasando es que todavía no hay una definición suficientemente clara de la trayectoria fiscal. Me parece, sin embargo, que no podemos discutir ya el problema fiscal separado del problema del crecimiento. Uno de los mecanismos, y quizás a veces el más importante para restablecer la salud fiscal de un país, es crecer. Porque, digamos, la medida que resumen de manera más clara por dónde va la situación fiscal es la deuda pública. Y la deuda pública se la define como porcentaje del PIB. Entonces, si los déficits se reducen, la deuda crece menos, eso ayuda a que la deuda pública como porcentaje del PIB caiga. Pero también esa deuda como porcentaje del PIB cae si el PIB crece. Y a veces el crecimiento del PIB es la forma más digamos, permanente, más durable, más resiliente para que la situación fiscal mejore. Entonces, me parece a mí que estamos en una situación en la que ya es imposible separar los dos elementos. ¿Qué significa, economista de la Torre, una deuda pública interna del orden de 35 mil millones de dólares? La verdad es que en un principio, digamos, en un sentido de fondo, que sea interna o externa importa menos. Lo que importa es el tamaño total de la deuda. Ahora, claro, cuando uno se mete al detalle, es importante para la gestión de la deuda pública diversificarla, tener distintos acreedores, asegurarse que haya deuda de más largo plazo y menos riesgosa que la deuda de corto plazo, tratar de tener una parte de la deuda en tasas de interés fijas y evitar tener tasas de interés variables. Y el manejo de la cartera de deuda es importante en la gestión de la política pública. Y que sea interna o externa importa un poco menos. En el Ecuador, esa distinción importa en el siguiente sentido. La deuda interna no tiene un mercado como el que uno ve en Colombia, o como uno ve en Perú, o como ve en México o en Brasil. Países en los cuales hay un mercado de deuda interna muy robusto en el cual la deuda interna se transa y en las transacciones de bonos públicos que pasan de una mano a otra se fija un precio que se conoce como el precio secundario, el mercado secundario de deuda pública. En Ecuador no hay un mercado líquido y robusto de deuda pública. ¿Por qué? Porque la deuda se la emite bastante ad hoc. Se emiten unos bonos con ciertas condiciones que se le entregan al IES, otros bonos con otras condiciones que se les entrega a los bancos para el encaje,
otros bonos con otras condiciones que se les entrega a los gobiernos locales si quieren prestarle al gobierno central. Entonces la deuda del sector público, lamentablemente en Ecuador, es muy heterogénea, con condiciones que se fijan ad hoc y por tanto no tiene un mercado. ¿No incide esta deuda pública interna en el bienestar de los ecuatorianos, en la calidad de vida? Bueno, si usted vive en un país que maneja las finanzas públicas bien, la deuda pública interna va a ser un instrumento importante para la inversión de cualquier cartera de inversión. O sea, ahora empiezan a haber dudas sobre la calidad de la deuda de los bonos norteamericanos, pero en general, cualquier inversionista internacional, cuando decide en qué invertir, parte de sus inversiones las hace o las hacía en bonos del Tesoro norteamericano, porque es un activo que rinde una tasa de interés que se le considera bastante seguro y que, por tanto, cuando uno arma una cartera de activos financieros, le gusta tener una parte de esas inversiones en activos que son bastante líquidos y bastante seguros, y típicamente la deuda de los gobiernos es un activo líquido y seguro. En Ecuador no hemos logrado desarrollar ese tipo de calidad en el papel del gobierno, y hay muchas dudas sobre el papel del gobierno. Imagínese usted, Gustavo, que el BIES, que tiene en su posesión muchos bonos del gobierno, el BIES un día quisiera salir a vender estos bonos porque necesita liquidez para pagar las pensiones. En ese día se vería claramente que le es muy difícil al BIES vender esos bonos, porque si le ofrece ese bono, digamos, a un banco, el banco le va a decir: yo te lo compro, pero te lo compro con un descuento. Y el funcionario le va a decir: pero yo lo tengo registrado al 100% y tú me estás ofreciendo 70%, pues tendría que yo registrar una pérdida. Entonces hay ese tipo de problemas existen porque tenemos un mercado de deuda pública bastante deformado, digamos, que no es líquido, y la deuda pública ecuatoriana, ni la interna ni la externa, le dan al inversionista una gran tranquilidad de que es un buen activo financiero. La deuda pública ecuatoriana en los mercados internacionales se ve como un activo más o menos especulativo, exótico, que tiene un rendimiento muy alto, porque el país es muy riesgoso. Entonces los que compran deuda ecuatoriana en Wall Street, por ejemplo, lo hacen para ganar, lo hacen con cuidado, porque se dan cuenta que si yo invierto y Ecuador paga, yo voy a ganar una rentabilidad muy alta. Un alto grado de especulación. Es un poco, claro, es bastante especulativo, es como un junk bond, lo que aquí llaman en Estados Unidos. Y entonces es atractivo para el inversionista especulativo, que quiere hacer una ganancia rápida, pero ese mismo inversionista está vigilando el Ecuador diariamente, y cuando el Ecuador se comporta mal, inmediatamente vende esos bonos y la prima de riesgo país sube otra vez. Entonces, no es como, digamos, el bono emitido por el gobierno alemán. El bono emitido por el gobierno alemán, cuando un inversionista lo compra porque, a pesar de tener un rendimiento bajo, es un instrumento muy líquido. Si yo necesito venderlo, lo vendo sin problema, y es un instrumento muy seguro. Por eso es que los bancos centrales del mundo... Economista de la Torre, perdóname sí, la interrupción, tratando de alguna manera de graficar el grado de bienestar, o lo contrario aquí en Ecuador, quizá la segunda expectativa de los ecuatorianos, siendo la primera el tema de la seguridad, fue en el gobierno de Noboa, y con el voto por Noboa, en que mejoren las condiciones para inversión aquí en el Ecuador y en consecuencia el empleo. Pero las tasas de empleo siguen reflejando una tremenda crisis. La tasa de empleo nacional, según reporta el INEC, es de 4,11%, la tasa de empleo adecuado 34% y en descenso, y la tasa de empleo informal de un 56%. Así es, así es. O sea, la informalidad es un virus que ha infectado ya la economía ecuatoriana, y a mí me preocupa seriamente. El trabajo reciente que estaba haciendo está enfocado en los temas laborales. Entonces, le voy a dar algunas cifras laborales que son para mí bastante preocupantes. Primero, la informalidad tiene distintas definiciones. Uno puede definirla de distintas maneras. La del INEC es una definición buena, pero el problema de esa definición es que es difícil comparar con definiciones de informalidad en otros países. Pero el INEC define la informalidad como
el trabajo en empresas que no tienen RUC. Y bueno, captura la informalidad. Entonces, como usted bien dice, a fines del año 24, la informalidad se situó en 56-58% del empleo. Es decir, que de cada ecuatoriano empleado, de cada 100 ecuatorianos empleados, 58 están en el sector informal. Eso ya es preocupante de sí. Pero lo más preocupante para mí es que hace 10 años, esa misma tasa de informalidad era 40%. Entonces ha subido del 40% al 56 o 58%. Esa es una subida que cuando uno compara con otros países de la región, no hay ningún país en América Latina en el cual la informalidad haya subido tan fuertemente. No hay ninguno. Ha subido un poquito en el Perú, ha subido un poquito en algún país de Centroamérica, pero en Ecuador ha subido casi 20 puntos, digamos, puntos porcentuales. Esa subida hay que explicar. Parte de la explicación, pero una parte muy chiquita, es que la economía está parada. Entonces uno tiene que decir, ¿por qué diablos la informalidad ha subido tanto en el Ecuador? Y en un editorial que va a salir en primicias en esta semana, un colega y yo mostramos datos bastante convincentes de que lo que está pasando en el Ecuador es que la economía está tratando de ajustarse a una situación muy difícil y la manera como se está ajustando es con el crecimiento de la informalidad. El empleo en el sector formal es tan complicado, es tan engorroso, está sujeto a rigideces tan fuertes, que lo que está pasando es que una empresa pequeña, por ejemplo, no puede pagar el salario mínimo, porque el salario mínimo en el Ecuador es igual al salario promedio de la economía, y entonces la única manera de que una empresa pequeña puede pagar sus costos laborales es eludiendo el salario mínimo y se va a la informalidad. Ese es otro aspecto muy raro, solo en Ecuador se ve eso. En la mayor parte de los países el salario mínimo está por debajo del salario promedio. Permítame darle estos datos que son importantes. El salario promedio tiene que sumar lo que pasa en el sector formal y en el informal. En Ecuador, en el año 24, el salario promedio en el sector formal era $760 por mes, digamos. Ese era el salario promedio en el sector formal. El salario promedio en el sector informal en el Ecuador en el 24 era 290. Entonces hay una gran diferencia entre los salarios que se pagan en el sector informal y los que se pagan en el sector formal. Cuando uno promedia los dos, el salario promedio en el Ecuador está más o menos en $440 por mes. Y el salario mínimo es más alto que ese. Entonces, una empresa no puede pagar el salario promedio de la economía sin eludir el salario mínimo, irse a la informalidad. Cuando uno ve otros países, agarre Chile, por ejemplo, el salario promedio es 30, 40, 50% más alto que el salario mínimo. Entonces, las empresas en Chile pueden pagar el salario promedio un poco menos sin salirse del salario mínimo. En el Ecuador, quizás con buenas intenciones, nos hemos disparado en el pie porque hemos subido el salario mínimo tan alto que está forzando eso, y las leyes laborales están forzando a que las actividades económicas migren hacia la informalidad. Es el mecanismo de ajuste más injusto que puede imaginarse, que nos estemos ajustando con el crecimiento de la informalidad. Entonces, ahora, economista, quizás aquí vale también alguna otra reflexión respecto del salario mínimo, respecto de la canasta básica. En otros países el salario mínimo cubre la canasta básica e incluso tiene un porcentaje adicional para cualquier otra cosa. Aquí no llega ni siquiera a la mitad el salario básico de la canasta. Ahí tiene usted un punto muy importante. El salario mínimo se lo puede ver desde los dos lados. El uno es el que usted menciona. ¿Cuánto me compra este salario mínimo? Y en Ecuador decimos, no me alcanza. Es cierto. Pero la solución no es subirlo. Porque si esa fuera la solución, entonces pongamos el salario mínimo en 2,000. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Eso no va a generar necesariamente la capacidad de la economía y de las empresas de pagar 2,000. Pero bueno, la solución tampoco sería bajarlo. No, el salario mínimo no se puede bajar por razones constitucionales, legales, sociales, no se puede bajar, pero lo que sí ha pasado es que lo hemos subido demasiado. Un criterio que deberíamos tener en todos los países tienen ese criterio. Dicen, a ver, yo quiero poner un salario mínimo que sea lo mejor posible, pero que no me dañe el empleo. Entonces,
Un criterio es, no le pongamos por encima del promedio. Pues, cualquier cosa que hagamos, aunque no nos alcance la plata, si le ponemos el salario mínimo por encima del salario promedio, lo que vamos a generar es un montón de informalidad porque la gente no va a poder pagar el mínimo. O sea, el subir el salario mínimo no nos da más empleo. Tampoco nos da mejores sueldos. Mire, el sueldo real en el Ecuador desde 2015 hasta acá ha caído. En dólares, en términos reales, ha caído. Cuando uno le ajusta por el poder adquisitivo, ha caído. Pese a que el salario mínimo sube. El valor referencial? Sí, mire, o sea, usted agarra el salario en dólares promedio de la economía en el 2015, le deflacta por el poder adquisitivo, es decir, por la canasta de consumo, y ve qué ha pasado desde ahí hasta acá. Y lo que ha pasado es que ha caído. Entonces, ¿por qué ha caído? No es que ha caído porque el salario mínimo ha caído. No, al contrario, el salario mínimo ha sido subiendo. Pero el salario promedio de la economía en términos reales ha caído porque la gente se ha visto forzada a ir a la informalidad, y en la informalidad hay salarios más bajos. Y cuando uno ve los salarios en la informalidad, también han caído porque no hay plata para pagar. Entonces tenemos una concepción equivocada de cómo arreglar el problema laboral. Subiendo el salario mínimo, esa no es una solución, es una aspiración. Todos quisiéramos tener un mejor salario, pero necesitamos entender las realidades en las que vivimos, y lo que está pasando es que el salario real promedio de la economía sigue cayendo, y en Ecuador ha caído bastante y seguirá cayendo porque la gente está migrando a la informalidad, y en la informalidad los salarios están por debajo del mínimo. Relacionado con este tema de la inversión y el empleo, ¿cuánto éxito ha tenido Daniel Noboa, éxito práctico en inversión extranjera? Cero, hasta ahora cero. Hay la aspiración de que mejore. La inversión directa extranjera fluctúa mucho de año a año en todos los países. Entonces, en la nota que yo le mencionaba que hicimos con José Hidalgo, agarramos el promedio de los últimos 10 años y de los previos 10 años, y comparamos el promedio de la inversión directa extranjera en todos los países de América Latina. Y Ecuador es el país que tiene la inversión directa extranjera más baja de toda la región en términos del PIB. Tome usted países que tienen mucha inversión directa extranjera, Panamá y Costa Rica. Ellos en promedio reciben flujos de inversión extranjera directa del orden de 5 o 6% del PIB por año, en promedio. Ecuador a duras penas recibe medio punto del PIB por año. Ahora, la inversión directa extranjera no entra simplemente porque yo cambio una ley. La inversión extranjera directa entra cuando hay dos razones claves. La una, el inversionista extranjero dice: Ecuador es un sitio con muchas buenas perspectivas, me voy a meter en Ecuador, le veo mejor que Perú incluso para ciertas cosas, entonces entre Ecuador si es que ve buenas perspectivas. Pero no solo tiene que ver buenas perspectivas, tiene que estar seguros que si entra en Ecuador hay un marco legal, un marco tributario, un marco financiero estable, que le da a él la seguridad de que después de 10 años que yo invierto en Ecuador, voy a ganar dividendos, y con esos dividendos puedo reinvertirlos en el Ecuador o puedo sacarlos del país con libertad. Entonces, cuando el inversionista extranjero empieza a ver eso, se da cuenta que tenemos un sistema tributario muy variable, que tenemos un sistema judicial que no da suficiente confianza, que las regulaciones son raras, que tenemos el ISD. Entonces, incluso cuando el inversionista extranjero dice: sería buena idea meterme a invertir en frutas en el Ecuador, cuando piensa si voy a poder sacar los dividendos de esa inversión, si voy a poder ganar los retornos y apropiarme de esos retornos y usarlos como yo quiera, porque va a ser mi propiedad, ahí se da cuenta que la gobernanza general del país no es suficientemente atractiva. Economista de la Torre, antes de que se nos agote el tiempo, ¿qué ha logrado el gobierno de Daniel Noboa con las leyes económico urgentes? 3 que han sido aprobadas prácticamente sin cambios en la Asamblea Nacional, sobre todo refiriéndonos a la economía. ¿Ha logrado de alguna manera fortalecer ese marco del cual usted habla? Mire, me da la impresión de que el presidente Noboa le ha puesto la prioridad más alta al problema de seguridad. Y eso está bien, porque es el problema más acuciante y también es uno de los grandes disuasivos a la inversión privada, tanto extranjera como local, porque si uno no tiene seguridad y le ponen una vacuna o le secuestran, pues es difícil invertir, o sea. Entonces me parece que le ha dado prioridad a eso,
Yo tengo alguna esperanza y espero, realmente hago votos porque esas leyes le ayuden al presidente a enfrentar y controlar el problema de seguridad de mejor manera, y si lo consigue hacer, eso ayudaría mucho a mejorar el entorno general para la inversión. Pero aparte de eso, todavía no vemos en el horizonte ninguna otra reforma o propuesta clara para salir del problema de baja inversión y bajo crecimiento, quizás con excepción del sector minero, en el que ya se empieza a hablar de que empiezan a configurarse ciertas inversiones importantes en la minería formal. Eso sería una buena noticia, pero no basta con eso. El problema que tenemos de crecimiento y del empleo es mucho más serio. Y este problema que le mencionaba antes del crecimiento de la informalidad y del deterioro de los salarios porque la gente se va a la informalidad, y la precarización del empleo que estamos viviendo como resultado del crecimiento de la informalidad, eso no se soluciona con la minería. Eso va a requerir una reforma laboral y una reforma al sistema financiero para que el sistema... Y la pregunta del millón o de los 90.000 millones de dólares, debería decir, de la deuda pública, ¿cómo debería ser manejada? Esto está esquilmando el presupuesto general del Estado sin permitir que el gobierno invierta en muchos temas que son urgentes en el ámbito social, educación y otros aspectos de la vida nacional. No, es que el problema de deuda es el reflejo, es el otro lado de la medalla de los déficits fiscales. Cada vez que tenemos un déficit fiscal, tenemos que usar la tarjeta de crédito para financiar la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, el crecimiento de la deuda es un resultado, pero una vez que la deuda crece, se vuelve pesada. Y una vez que se vuelve pesada, dificulta la vida. Es lo mismo que le pasa a una familia si es que decidió usar la tarjeta de crédito en exceso. Llega un punto en que ya está ahogada por los pagos de la tarjeta de crédito. Entonces, la deuda nace y crece porque tenemos un problema crónico fiscal. Y ese problema crónico fiscal nace del hecho de que los ecuatorianos queremos tener los servicios públicos de Holanda, pero pagar impuestos de Guatemala. Entonces, los ecuatorianos no hemos logrado llegar a tener un contrato social que diga, a ver, ¿qué servicios públicos queremos y cómo los vamos a pagar? Entonces, en el Congreso se generan más y más servicios y beneficios públicos y más gasto, pero no se decide cómo financiarlos. Y cuando se habla de hacer el recorte de los gastos de financiarlos, entrampamos a un problema político serio. Pero el problema de deuda solo se va a solucionar cuando solucionemos el problema fiscal. Si solucionamos el problema fiscal, se nos van a abrir puertas para encontrar las maneras de ir achicando esa deuda. No hay otro remedio. Ahora, y si crecemos, eso también nos va a ayudar. La pregunta económica es cómo solucionamos el problema fiscal en las actuales condiciones de este país. ¿Qué debería hacer el gobierno nacional? ¿Qué medidas urgentes debería tomar? Bueno, primero tenemos que entender por dónde vienen las presiones de gasto. Yo veo dos gastos que son bastante difíciles de superar, pero son necesarios. El uno es, gastamos mucho en subsidios a los combustibles. Ese es un gasto no justificado, les financia a los contrabandistas, es un subsidio bastante injusto, es además una fuente de contaminación ambiental. Entonces tenemos un problema de que gastamos mucha plata en un subsidio muy malo, que es el subsidio al diésel. Luego tenemos otro problema que se va a hacer cada vez más grande, es que el presupuesto general del Estado va a tener que salir a socorrerle al sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones está con un hueco que crece cada año cada vez más, del orden de los 3.000 millones de dólares por año. Entonces, el fisco le paga el 40%, le debe plata del pasado, pero ese flujo, ese hueco, cada vez se va a volver más grande. Entonces, hay muchas cosas que hacer en el lado fiscal. Un tercero que me permito mencionar es que el fisco por ley tiene que hacer transferencias automáticas a los gobiernos locales y seccionales, a los municipios, a los gobiernos provinciales, y los gobiernos provinciales muchas veces gastan mal esa plata, tienen mucha plata y no saben cómo gastarla, gastan muy mal. Entonces en Ecuador hemos tomado la decisión de transferir recursos a los municipios, pero los municipios no tienen suficientes y claras responsabilidades de gasto. Entonces, digamos, tres focos de expansión del problema fiscal. El uno, el subsidio al diésel, un subsidio absolutamente insensato y destructivo. Segundo, el hueco en la seguridad social, particularmente en el sistema de pensiones. Y tercero, una descentralización mal hecha
que hace que muchos recursos vayan a los municipios y ahí no se gasten bien. Bien, en un panorama realmente muy complejo el que tiene que manejar el gobierno de Noboa. Quisiera que ojalá nos deje usted con alguna voz de esperanza, economista de la Torre. ¿Ve usted alguna luz al final del túnel? Sin duda, Ecuador es un país suficientemente pequeño y tal que si el presidente hace 2 o 3 cosas bien hechas, puede ser suficiente para dar la vuelta a todo el ambiente, a la actitud del inversionista, etc. Si, por ejemplo, el presidente anunciara una reforma al marco del sector eléctrico, del sector minero y una reforma laboral, y anunciara que va a tomarse un año para preparar una reforma a la seguridad social, si al mismo tiempo tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosas de ese tipo, bien hechas, rápidamente hechas, con una visión, con liderazgo, con pedagogía, podrían cambiar completamente la actitud. Y yo creo que el Ecuador tiene las capacidades para reaccionar bien ante buenas noticias. Y donde yo veo esas reacciones todos los días es en el desarrollo de las exportaciones no petroleras. Es asombroso que pese a las dificultades económicas que tenemos en el país, las exportaciones no petroleras, el camarón, las flores, el café, las frutas, siguen desarrollándose con mucha fuerza. Eso sugiere que en el Ecuador hay capacidades empresariales muy creativas y que a pesar de las dificultades, los empresarios encuentran maneras de producir buenos productos de calidad y colocarlos en nichos de mercado que tienen promesa. Entonces, me parece que si es que hubiese un plan económico bien armado, con una cierta secuencia, pero con priorizaciones claras y con acciones bastante decisivas en ámbitos claves. Por ejemplo, una buena reforma laboral que nos baje los costos de despido, que nos permita hacer contratos laborales más amplios, todos con afiliación al IES. Yo creo que ese tipo de cosas en un país como Ecuador podrían darle la vuelta bastante rápido a la actitud del inversionista nacional y extranjero. Bien, le agradecemos mucho, economista de la Torre. Un placer estar con ustedes. Un muy buen día. Igualmente, declaraciones del economista Augusto de la Torre, experto en la economía ecuatoriana, profesor de la Universidad de Columbia. Son las 8:06 minutos.